No, el culero, Alexi, no te va a funcionar. Entonces, mira, cuando
Buenos días. Buenos Buenos días, días. señor rector. Buenos días, doctor José Estamos Manuel. listos. Adelante. Estamos listos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos sean todos al sexto foro Avances de la Nanotecnología en Biomedicina y Medio Ambiente y tercer simposio internacional en nanotecnología que se lleva a cabo a través del aula virtual Microsoft Teams. A continuación, me permito presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. Bienvenido, licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de la UJAT. Buenos días. Así también sea bienvenido el doctor Luis Manuel Hernández Gobea, secretario de Servicios Académicos de la UJAT. También damos la bienvenida al doctor Alberto de Jesús Sánchez Martínez, director de investigación de la UJAT. Buenos días. Agradecemos la presencia de la doctora Dora María Frías Márquez, directora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura DAIA. Muy buenos días. Así también agradecemos la presencia del doctor José Manuel Vázquez Rodríguez, director de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. A continuación, invito a los presentes a entonar juntos nuestro himno universitario. Bien, a continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Dora María Frías Márquez, directora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Adelante. Gracias. Saludo con mucho afecto al presidium que nos acompaña y en especial al señor rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio. Muchas gracias porque con su presencia nos apoya. Al doctor Luis Manuel Hernández Gobea, secretario de Servicios Académicos, gracias por acompañarnos. Asimismo, al doctor Alberto de Jesús Sánchez Martínez, director de investigación, gracias por su presencia. También agradecer ampliamente que sea
pues un cómplice en estas actividades, al director de Jalpa de Méndez, al doctor José Manuel Vázquez Rodríguez. Muchas gracias, doctor, también por todo el apoyo que con los maestros nos das para realizar también este evento. Un agradecimiento de verdad muy especial a quienes desde hace años están organizando este evento, quienes fueron pioneros en la realización de esta actividad, al cuerpo académico de nanotecnología para las aplicaciones en biomedicina y ambiente, apreciables docentes, jóvenes estudiantes, público en general, quienes están inscritos a este foro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este evento tan especial, donde expresamos nuestro compromiso como divisiones académicas, ya decía yo, de Ingeniería y Arquitectura y Jalpa de Méndez, con nuestra universidad, porque en este evento nos hermanamos también con las divisiones académicas de Ciencias Básicas, Biológicas, Multidisciplinaria de Comalcalco, uniendo a nuestros profesores, estudiantes e infraestructura instrumental y física para generar y fortalecer capacidades relacionadas con la nanotecnología. Iniciaré diciendo que este foro nace con una propuesta regional para compartir resultados de investigación y promover la colaboración entre las entidades del sur-sureste con instituciones de otras zonas del país y del extranjero. Dado que la nanotecnología era una área que no se explotaba en el Estado, lo cual tuvo mayor impacto con nuestras asignaturas en los diferentes programas educativos de licenciaturas cuando se llevó a cabo la reestructuración de estos programas y también de la creación de programas de posgrados con líneas de investigación en nanotecnología en la DAIA y del programa educativo en nanotecnología que oferta la división multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. El día de hoy ya se cumplen 6 años que se ha celebrado de manera ininterrumpida, ya que en la época de la pandemia también se realizó en forma virtual. Es importante mencionar que en los primeros 2 años que celebramos, que organizamos este evento, el CONACYT dio apoyo y derivado de esto hemos tenido pues todo el apoyo de muchas redes que se han unido con nosotros para poder seguir impulsando la organización de este evento. En estos 6 años hemos contado con la participación de diversas instituciones del país y del extranjero, tales como el Instituto de Ciencias de los Materiales de Sevilla, la Universidad de Texas, universidades de Argentina, la India y Australia, por mencionar algunas de las extranjeras. El foro que hoy nos congrega dio inicio este lunes con la impartición de 7 diferentes asignaturas impartidas de manera presencial por nuestros profesores y por los que integran esta red, relacionada con técnicas de caracterización para que nuestros estudiantes puedan interpretar sus resultados, así como el manejo de equipos disponibles en las 5 divisiones académicas ya mencionadas. Es importante también decir que se beneficiaron más de 100 estudiantes con haber tomado estos cursos. Esto fue de manera presencial en nuestra división. En esta edición, como en las anteriores, se han hecho esfuerzos para poder contar con la presencia de importantes investigadores, como es el caso del doctor Miguel José Yacamán, profesor investigador de la Universidad del Norte de Arizona, uno de los pioneros en el campo de la nanotecnología en América Latina, y también de la doctora Ivonne González Gamboa, investigadora del grupo, de la doctora Nicole F. Stims, de la Universidad de California, donde se trabaja en el diseño, desarrollo y prueba de materiales y productos biológicos derivados de virus de plantas. También contamos con investigadores del CIMBESTAP, del Instituto Mexicano del Petróleo y de la Universidad Autónoma Metropolitana
quienes traerán aportaciones y discusiones de sus investigaciones en estos campos. Así también conjuntamos la participación del sector productivo, a los cuales hemos solicitado y hemos incorporado en este programa para que nos compartan las experiencias dedicadas al ramo de las nanociencias en México. En nuestra universidad, como en la región sur-sureste, queremos seguir fortaleciendo nuestros saberes de investigación, pero sobre todo la aplicación del campo de la nanotecnología, ya que en los últimos años se plantea con más fuerza su capacidad para fomentar el desarrollo económico y para modificar diferentes dimensiones de la calidad de vida. Este enorme potencial de impacto se debe justamente a que se componen de un amplio espectro de tecnologías en evolución con posibilidades de aplicación en ámbitos sectoriales tan variados como los materiales, las ciencias de la vida, la salud y las tecnologías de la información y comunicación, el transporte, la movilidad y los bienes de consumo de peón. Por este motivo, en nuestra división académica y en nuestra universidad se ha puesto un énfasis especial en este campo de estudio y en efecto este foro que hoy iniciamos nos habla de dicho interés. Quiero terminar mi intervención señalando que este campo emergente representa una promesa atractiva para la solución de problemas que enfrenta nuestra sociedad en la actualidad, y es un gusto para mí que en este espacio se discutan los avances, desafíos y aplicaciones de la nanotecnología en presencia de quienes se están formando en este campo. Sin lugar a dudas, todos en este foro se van a discutir temas que redundarán en la formación de los estudiantes, pero que también fortalecerán las capacidades de nuestros investigadores. ¿A qué aspiramos en la universidad? Por encomienda de nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, aspiramos a que todo lo que se investigue, con todo lo que nosotros estamos haciendo en la universidad y en las redes de colaboración, podamos establecer las mejores estrategias de vinculación con las problemáticas reales de nuestra sociedad. De nuevo, les doy la más cordial de la bienvenida a este sexto foro denominado Avances de la Nanotecnología en Biomedicina y Medio Ambiente y el tercer Simposio Internacional en Nanotecnología. Que sea de mucho provecho para todos ustedes y para todos los que estamos organizando. Muchas gracias. Estudien en la duda, acción en la fe. Muchas gracias por su participación a la doctora Dora María Frías Márquez. En estos momentos cedo la palabra al rector de la UJAT, el licenciado Guillermo Narváez Osorio. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Saludo con mucho afecto, mucho aprecio a nuestra directora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, a la doctora Dora María Frías Márquez, así como también al señor director de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, al doctor José Manuel Vázquez Rodríguez. Muchas gracias por la invitación a la inauguración de este evento. También al doctor Alberto de Jesús Sánchez. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Saludo también y agradezco su participación, y estoy viendo ahora al doctor José Miguel Yacamán de la Universidad del Norte de Arizona. Doctor, muchas gracias en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A quienes también van a participar en este evento, invitados de universidades fuera del país, como es la doctora Ivonne González Gamboa, el doctor Miguel Ángel Centeno y el doctor Rajesh Adhikari. A todos ellos nuestro agradecimiento, porque estoy convencido de que la transmisión de conocimientos que harán en sus intervenciones van a ser de gran beneficio para los jóvenes que están en este encuentro. También al cuerpo académico de nanotecnología, y que son, como decía la doctora Dorita, los
organizadores de este evento, a este cuerpo académico de nanotecnología en biomédicos y medio ambiente, y a los más de 95 asistentes a distancia que se encuentran conectados en este momento. Muy buenos días a todos. Realmente me alegra mucho asistir a este, aunque sea a distancia, a este sexto foro Avances de la Nanotecnología en Biomedicina y Medio Ambiente, y a la vez tercer simposio internacional en nanotecnología. Como decía hace un momento, un saludo muy especial a nuestros visitantes de universidades internacionales. Por favor, aunque no estén presentes, pero siéntanse como en su casa. Nos enorgullece mucho nuestros programas e investigadores en nanotecnología, como son los que trabajan en los posgrados de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura y la División de Ciencias Básicas, así como en la carrera de nanotecnología en la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Mentes. Con estos programas, nuestra universidad, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es pionera en el sureste del país en esta disciplina que tiene un enorme potencial para revolucionar muchísimas áreas de la actividad humana. Al convocar la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales, este foro coloca a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como un punto de referencia a través del cual podrán fructificar futuras colaboraciones, ya sea académicas o científicas. Yo sé que es una disciplina nueva, que es una disciplina para muchos complicada y que implica un gran esfuerzo por parte de los directores de la división, el poder ir día con día acrecentando nuestra matrícula. Pero la importancia de esta disciplina a nivel internacional y la necesidad de dirigir esfuerzos para aprovechar los recursos humanos y materiales de la región para desarrollar proyectos de impacto que beneficien a la sociedad y que contribuyan a posicionar a nuestro país como un ente que desarrolle investigaciones de vanguardia, es importante. Como ustedes saben, la nanotecnología representa una gran oportunidad de desarrollo en ámbitos tan diversos como la electrónica, la energía, la biomedicina, que se está tocando en este simposio, el medio ambiente, la alimentación y la industria textil, entre muchos otros. Por ello, su estudio e implementación representa, además de una gran oportunidad para mejorar el ambiente y el bienestar de nuestra sociedad. Por ejemplo, en medicina implica la posibilidad latente de atacar selectivamente células cancerígenas con nanomateriales que podrían salvar la vida de millones de personas. Así de importante es esta disciplina que nos convoca en este encuentro. Quiero nuevamente extenderle mi felicitación a los organizadores, agradecerle la presencia de nuestros distinguidos ponentes, participantes de universidades de otras partes del territorio latinoamericano, y que este congreso, que como aquí dijo la doctora Dorita, inició el lunes, sea de mucho provecho para todos. Enhorabuena, muchas gracias por su participación y que eso sea en beneficio de los jóvenes y de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Estudio en la duda, acción en la fe. Gracias y ahora, por su intervención. Si me lo permiten, ponemos de pie. Siendo las 9 de la mañana con 25 minutos de este miércoles 7 de diciembre del año 2022, en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, declaro inaugurado el sexto foro
Avances de la nanotecnología en biomedicina y medio ambiente, y tercer simposio internacional en nanotecnología. Enhorabuena, felicitaciones y muchas gracias. A continuación, invito a los presentes a entonar juntos nuestro himno nacional. No patria tú tienes de oliva, la paz, el arcángel, en el cielo, un destino, hombre de Dios escribió. Se os sale un extraño enemigo, profanar con tus plantas de suelo, eso patria querida del cielo, soldado cada hijo de Dios. Que nace a prestar, que retiene su centro a los dolores, que retiene a los dolores. Bien, es así como llegamos al final de este evento. Agradecemos su presencia y les deseamos tengan un excelente día. Buen día a todos. Éxitos. Enhorabuena. Gracias, rector. Muy amable. Saludos a todos. Muy buenos días. Saludos, felicidades. Saludos, doctor Yacamán. Buenos días. Gracias a todos, Lolita, Mayra, doctor Yacamán. Buenos días, ¿me pueden oír? Claro y fuerte, doctor, ya lo escuchamos. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bien. Pues bueno, agradecemos a todos, agradecemos la presentación de nuestras autoridades y vamos entonces a lo que es motivo de lo que nos reúne el día de hoy. Y nos da muchísimo gusto, primero, presentar a nuestro ponente de lujo del día de hoy, nuestro conferencista inaugural. Me voy a permitir una muy pequeña, breve reseña de lo tanto que ha producido el doctor y motivo del cual nos da mucho gusto tenerlo por aquí. Bueno, pues el doctor Miguel José Yacamán tiene una amplia experiencia y calidad científico y académica. Tanto es así que, bueno, es uno de los pioneros en el campo de la nanotecnología debido básicamente a sus avances y estudios en la microscopía electrónica. Y estos avances y contribuciones han sido reconocidas de manera internacional, tal como lo demuestran los múltiples reconocimientos que ha recibido el doctor a lo largo de su trayectoria, entre los que voy a mencionar algunos, como ser miembro de la Microscopy Society of America, la Materials Research Society, la American Association for the Advancement of Science, entre otras distinguidas asociaciones. También el doctor ha recibido múltiples premios, como el MED Award de la Metals and Materials Society, Fellows from the Materials Research Society y the American Vacuum Society. Tiene en su récord también el haber sido ya premiado como uno de los autores más citados de América Latina en 2015 por la editorial Elsevier. Tiene el doctorado honoris causa por la Universidad de Córdoba en Argentina. Ha tenido también un fellow de la Microscopy Society of America. Y bueno, una múltiple lista de premios que de verdad esperemos que hoy los chicos nos puedan apoyar
haciendo preguntas para obtener la información acerca de la persona que más conocimiento tiene sobre la caracterización de materiales en microscopía. El doctor, además de todos estos interminables premios, es un respetable profesor de la Universidad del Norte de Arizona, y él imparte ahí cursos de física, termodinámica y nanociencia, entre otros, y durante su trayectoria ya ha sido supervisor de más de 100 proyectos de tesis de posgrado y postdoctorantes. Sus investigaciones se centran en la correlación de estructura y propiedades de los nanomateriales, reconocido además por haber desarrollado métodos de microscopía electrónica para poder estudiar las nanopartículas y los materiales 2D. El doctor Yacamán es un científico interdisciplinario que, además de trabajar en la ciencia de materiales y la nanotecnología, también colabora con otros especialistas en distintas disciplinas del conocimiento, como son los biólogos, ya que realiza investigaciones sobre la enfermedad de Alzheimer, y con microbiólogos en el desarrollo de materiales con actividad antibacterial y nuevos esquemas de detección de COVID. Incluso el doctor ha trabajado con artistas y escultores con quienes se reúne para trasladar los conceptos de la ciencia moderna en arte, ¿no? Actualmente sus intereses lo han dirigido a desarrollar el equivalente a nanoescala de aleaciones de alta entropía para obtener nuevos catalizadores que produzcan combustibles de forma más limpia. La experiencia profesional del doctor Yacamán lo ha llevado también a pertenecer a la Universidad de Texas como profesor y como director en el International Center for Nanotechnology and Advanced Materials y la Universidad de Texas en Austin. El reconocimiento de su calidad de sus investigaciones se observa en las cerca de 30,000 citas, y el dato de Scopus no es correcto, aunque Google Scholar lo anda centrando por ahí de más de 40,000 referencias a sus múltiples publicaciones. Bueno, es una breve reseña de lo que el doctor ha logrado a través de su trayectoria, y doctor, le cedemos los micrófonos para que nos pueda presentar la charla del día de hoy. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es la función de share? Eso dice Open Share Tray. Listo. Ok. ¿Ya ven la presentación? Ya empezamos a ver tu pantalla, doctor. Es correcto, ya la vemos. Ok. Bueno, miren, hoy muchas gracias, Mayra, y todos los organizadores de este congreso por invitarme. Les agradezco mucho que me den la oportunidad de platicar. Yo tengo mucho cariño por la Universidad de Tabasco, la Universidad de Juárez, porque mi primer alumno de doctorado venía de ahí, el doctor Tito Caña, y pues se convirtió no solo en mi primer alumno de doctorado, sino en un buen amigo que hemos mantenido por muchos años en contacto. Bueno, hoy voy a platicar un poco de aleaciones multimetálicas y de nuevos materiales de carbón. Y al final voy a hablar de aplicaciones médicas de la nanotecnología, porque Mayra me sugirió eso. Bueno, miren, los materiales definen nuestra civilización. De la edad de piedra, la edad de bronce, que fue el primer cambio importante tecnológico, la edad del hierro y el acero, vino el acero al mezclar hierro con carbón, y finalmente la edad de los materiales, que podemos decir que es la que estamos viviendo en este momento, y que voy a explicar de qué se trata. Y se supone que ahora viene una nueva época, que es la época de los nanomateriales. Esa, sin embargo, está bajo construcción, no ha llegado. Los nanomateriales todavía no han tenido el impacto que han tenido otros materiales. Y en todos los casos, aleaciones son muy importantes. El bronce fue la primera aleación que fue importante, desde luego el acero, pero tengo carbón, y en la edad de los materiales hay muchísimas aleaciones. Y uno esperaría que en nanomateriales también las aleaciones fueran importantes, y el problema que tenemos es cómo controlarlas un poco más. Bueno, entonces se dice que las revoluciones industriales, hubo una primera que fue la máquina de vapor, la segunda cuando se pudo desarrollar el electromagnetismo en las comunicaciones, la tercera fueron los materiales electrónicos, y se supone que vendría otra que sería la nanotecnología, que como les decía yo está en construcción. Y yo quiero hacer un énfasis aquí, porque muchas veces cuando uno estudia física, química o ciencia de materiales, pues se habla de los
científicos nucleares como Dirac, Einstein, Heisenberg, pero en los mismos años, entre los 30 y los 40, una gran cantidad de científicos importantísimos que hicieron desarrollos en el área de materiales que fueron realmente importantes. Entre ellos está el doctor Nicolás Cabrera, que fue mi director de tesis, que hizo muy importantes contribuciones. Todas estas gentes hicieron contribuciones que actualmente estamos disfrutando, ¿eh? Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. En 1934, 3 investigadores, Taylor, Polanyi y Norwan, propusieron la existencia de dislocaciones. Las dislocaciones cambiaron completamente la metalurgia. Gracias al descubrimiento de las dislocaciones, la metalurgia pasó de ser una ciencia, digamos, una arte, pasó a ser una ciencia, ¿no? Porque se pudo entender la ductilidad. Ustedes saben que el movimiento de las dislocaciones controla la ductilidad, y a partir de ese momento fue posible hacer mucho mejores aleaciones entendiendo ese fenómeno. Y gracias a que ahora hay superalloys, aceros, materiales aeronáuticos, etcétera, todo es el resultado de ese importante descubrimiento. Y ahora voy a mencionar otro. La teoría cuántica aplicada a los sólidos, es decir, después de que se aplicó a lo nuclear y a los átomos, se aplicó a los sólidos, y ahí surgió el primer desarrollo de un semiconductor, de un transistor, perdón. Este transistor, desarrollado en los laboratorios Bell, era del tamaño de, pues, ¿qué será esto? Como una impresora de las que hay actualmente. De ese tamaño era un transistor. Aquí está el cristal de germanio y los contactos. Ahora, imagínense la idea de convertir este armatoste en millones y millones de microchips, ¿no? Realmente ahora, cada 10 años, sacamos un nuevo device, gracias a que el tamaño de los transistores se reduce y el número de transistores aumenta. Entonces pasamos de las computadoras grandotas que había en los 60s hasta las mini computadoras, las workstations, las computadoras personales, las laptops, los teléfonos, y ahora en realidad estamos en lo que llamamos escala en nanómetros en computación, y la idea es producir realmente una computadora que al mismo tiempo sea teléfono, ¿no? Un teléfono mucho más poderoso que el que tenemos ahorita. Ahora, ¿cómo se logró todo esto? Bueno, eso se logró porque para poder hacer microchips se necesitaba crecer cristales de silicio muy puros. De ahí ponerles impurezas para hacer los PON, y de ahí cortar chips para hacer los wafers y hacer los electrones. Para eso había que entender cómo crecían los cristales. Y uno de los grandes tópicos de los años 50 fue entender cómo crecían los cristales. Ahí don Nicolás Cabrera, Frank y Burton demostraron que las dislocaciones ayudan al crecimiento de los cristales. Y eso pues generó la posibilidad de tener estos cristales gigantes de silicio muy puros, que son los que se usan para producir los chips, ¿sí? O sea, la revolución industrial en electrónica es debida a los materiales, porque sin los materiales esta tecnología no hubiera sido posible. Ahora se utilizan estos chips, estos wafers, para imprimir los transistores, y entonces podemos tener billones de transistores en un chip. Además, el mismo crecimiento de cristales se utilizó para producir láseres, ¿no? Los láseres basados en arsenuro de galio, aluminio, arsenuro de galio, en fin, todos estos son cristales que había producir para producir los láseres. Que los láseres fue uno de los grandes descubrimientos también del siglo XX. Y finalmente, si uno se pone a pensar todas las cosas que se fueron desarrollando, pues celdas solares, materiales ligeros de aluminio y titanio, desde luego los microchips integrados, la comunicación por microondas, que es la que estamos viendo, los materiales aislantes, en fin, todo esto, los polímeros,
generó una revolución en los materiales. Ok. Ahora, ¿por qué para el futuro uno espera el desarrollo en nanotecnología? ¿Qué es lo que está permitiendo el desarrollo en la nanotecnología? Primero, que ya podemos tener resolución atómica en el microscopio electrónico, podemos ver átomos en forma confiable. Segundo, hay supercomputadoras que permiten hacer cálculos de simulación muy importantes. Se ha avanzado además en la mecánica cuántica en hacer cálculos especiales. Y hay muchos instrumentos nuevos como el Focus Ion Beam, los espectrómetros de masa y muy importante la investigación multidisciplinaria, que es clave para lograr este avance. Ok, ahora el asunto es que ahora en la nanotecnología se acabó la magia negra. Porque antes un poquito lo que hacíamos, por ejemplo, queríamos descubrir un material, pues mezclábamos cosas, a ver qué salía, era prueba y error. Eso ya se acabó. Ahora lo que se está haciendo es que hay que desarrollar el material átomo por átomo, ¿sí? Y para eso hay que calcular la estructura antes de hacer la síntesis. De hecho, la ciencia ahora está, vamos a decir, la computación está manejando la síntesis de materiales. Y entonces, como funciona es de un lado para otro, porque una vez que se encuentra un material que no estaba predecido, la teoría se cambia y en fin. Pero ahorita siempre es importante hacer un cálculo antes de hacer una síntesis. Bueno, déjenme entrar a un primer tópico que son las aleaciones a la escala nano, ¿sí? Bueno, ¿por qué necesitamos aleaciones? Bueno, porque en muchas aplicaciones se requieren más de 2 metales. Y lo que sabemos es que en el caso de aleaciones, 1 más 1 no es igual a 2, sino 1 más 1 es igual a 4, a 5, o sea, cuando se juntan metales, las propiedades se incrementan y mejoran. Y déjenme darles, bueno, ustedes saben que las nanopartículas se aplican en muchas áreas, voy a discutir eso un poquito más, pero déjenme darles un ejemplo histórico importante. En los años 30, cuando ya se estabilizó los motores de combustión, los carros se hicieron más populares, había necesidad de incrementar el número de octano de la gasolina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el número de octano es importante para que la explosión del motor sea correcta. Y lo que pasaba era que el motor con una gasolina de bajo octano cascabelea, ¿no? Porque tiene explosiones de fuerza. Entonces, la solución que se tomó en los 30 fue ponerle un compuesto de plomo a la gasolina. Este compuesto de plomo, H13H24 plomo, incrementaba el número de octano, ¿sí? Desde luego, este producto en la explosión pues generaba plomo en la atmósfera y tenía problemas tremendos. Por ahí por los 70s, la gente, sobre todo empezó en Estados Unidos, dijo hay que quitarnos de encima el plomo. Bueno, para eso, en una gasolina hay que cambiar el N-etano en isopentano y etano, ¿sí? O sea, esta reacción en donde se cierran las cadenas es la que incrementa el número de octano. Y lo que se encontró, por cierto, fue que se usaba platino y el platino no era suficiente y de repente Exxon introdujo platino-renio y el platino-renio cambió completamente porque gracias al platino-renio el número de octano se pudo subir por métodos catalíticos y fue posible producir gasolina sin plomo. Al mismo tiempo, los mismos catalizadores, ligeramente diferentes, se usaron para convertir NO en NO2 y CO en CO2 y para combatir la contaminación. Imagínense ustedes el efecto que esto tuvo porque el plomo pues claramente producía problemas de salud en la solución. Bueno, y quiero nomás hacer antes de seguir adelante, quiero hacer una pequeña definición.
Los metales pueden ser en forma de clústeres. Clústeres quiere decir que hay muy poquitos átomos. Pueden ser nanopartículas, que son del orden de varios nanómetros, o pueden ser microestructuras grandes, ¿no? Que no son realmente nano, pero que sí son diferentes al borde, ¿no? Al volumen. Los clústeres no son estables si uno no les pone una molécula orgánica, y generalmente estamos hablando de 50. Entonces, hoy voy a hablar básicamente de las nanopartículas, ¿sí? Bueno, las nanopartículas pues son la clave de la nanotecnología, y lo que pasa es que tienen una importante fracción de átomos en la superficie, tienen muchos defectos en la superficie que ayuda a la catálisis, tienen efectos cuánticos, en fin, tienen una importante... Ahora, ¿qué es lo que pasa con una nanopartícula? Imagínense que ustedes tienen digamos que esto es oro o cualquier otro metal, y empiezan ustedes a hacer clústeres de átomos, ¿no? Grupos. Bueno, en realidad, si uno grafica las bandas de energía, esto se ve como una molécula, ¿sí? O sea, un antibonding orbital y un bonding orbital. Que por cierto, una disculpa por tener mis transparencias en inglés, pero no he tenido tiempo de pasarlas en español y todos ustedes entienden inglés. Ahora, conforme yo voy agregando átomos, empiezan a aparecer más niveles de energía, hasta que eventualmente se producen bandas. Y las bandas de energía con un bandgap, ustedes saben que cuando, por ejemplo, un metal hay un traslape de la banda de valencia con la banda de conducción. Entonces, digamos que lo que llamamos una partícula sería la que ya tiene comportamiento de metal, por ejemplo, o de semiconductor. Estas más bien serían como átomos grandotes, ¿no? No sabemos en qué momento está pasando, cuál es el tamaño crítico para el metal, pero sabemos que cuando aparece la resonancia de plasmón, quiere decir que esto ya es un metal, ¿sí? Bueno. Por otro lado, los diámetros, uno supone que arriba de 144 átomos, eso ya deja de ser una molécula y pasa a ser una nanopartícula, ¿no? Eso es lo que se sabe hasta ahorita por el oro. Por ejemplo, el oro con 333 átomos, que ya se ha sintetizado, es definitivamente metal, ¿sí? Bueno, y los tamaños, pues acuérdense que son muy pequeños, estamos hablando de nanómetros, y fíjense nada más aquí este detalle, si el radio de la partícula es 5 nanómetros, 12% de los átomos, 12.7, están en la superficie. O sea que es una importante fracción. Ok. La otra cosa es que las partículas, a veces cuando uno las ve en el microscopio, parecen redondas. No, las partículas no pueden ser redondas, porque son cristales, tienen que tener facetas. Entonces, cuando uno las ve a alta amplificación, siempre hay caras cristalográficas. Es una cosa que quiero dejar ahí interesante. Y además, las nanopartículas no se comportan como el volumen. Por ejemplo, estas partículas decaedrales es una simetría prohibida en cristalografía del volumen, y sin embargo se presenta a escala nano, ¿no? Esta simetría 5. Es un ejemplo de los cambios que ocurren, y obviamente las propiedades pues son muy diferentes. Ok. Ahora, ¿cuáles son los tipos de partículas? Primero, hay partículas naturales que existen en el ambiente. Desde luego hay partículas que son construidas por el ser humano, y que hay otras que se producen por la actividad humana en una forma no controlada. Estas serían las que uno produce a propósito, y serían las que se producen por la actividad sin control. Y déjenme darles ejemplo de las nanopartículas normales. Por ejemplo, la erosión del viento provoca nanopartículas en el ambiente, la actividad volcánica
el polvo del espacio, la biomasa cuando se quema provoca partículas, y en fin, hay varios procesos inducidos térmicamente y solarmente que producen nanopartículas. Todas estas nanopartículas uno las puede conservar. Si uno captura una muestra de la atmósfera, estas nanopartículas aparecen al nivel de nanosfera. El problema es, piensen ustedes, que el aparato respiratorio humano solo puede filtrar partículas arriba de 2 micras. Las partículas de nanómetros se absorben en el pulmón directamente. Eso es, y bueno, ya no, por ejemplo, el polvo volcánico produce óxido de bismuto, también sílica, cristobalita. Por ejemplo, hay partículas de carbón producidas en el océano, en fin, en todos lados hay nanopartículas, ¿sí? El problema de las partículas en la atmósfera es que sí son muy complicadas. Por ejemplo, esta es una tesis que hicimos hace algunos años en la ciudad de Monterrey, y entonces medimos la cantidad de partículas que había con respecto al tamaño, ¿sí? Y encontramos en el aire manganeso, vanadio, azufre, titanio, fierro y plomo. Y el vanadio, por ejemplo, claramente venía del uso de combustóleo que no era limpio, el combustóleo no con metales, y eso por sí estaba prohibido, pero la persona encontró que después de las 12 de la noche los señores en las fábricas cambiaban el combustóleo por combustóleo más barato y había producción de vanadio. Pero ven ustedes todo el tamaño de partículas que puede haber en el ambiente. Bueno, y de hecho es un punto importante entender la contaminación industrial producida por nanopartículas, y es mucho mayor que cualquier producción antropogénica. Eso sí está muy claro, ¿eh? Debido a todos los fenómenos, son mucho mayores. Lo que no está muy claro es su papel en el calentamiento global, pero desde luego esa contribución es mayor que la. Otro ejemplo de cuando las partículas, cómo pueden ser importantes, en el caso del Alzheimer, uno de los efectos, que no sabe si es causa de efecto, es la formación de placas amiloides. Y estas son las imágenes de placas amiloides de un paciente con Alzheimer. Lo que encontramos es que en esas placas amiloides hay nanopartículas, aquí las pueden ustedes ver marcadas por las florecitas amarillas, de óxido de fierro, F3 o 4 y F2 o 3. Bueno, eso son materiales magnéticos, ¿sí? Y curiosamente, probablemente se produzcan, ustedes saben que en el cuerpo hay ferritina, y probablemente sea un problema metabólico que genera que se descomponga el fierro, y al haber átomos libres, pues se forman nanopartículas. Por eso se ve al Alzheimer como una enfermedad metabólica, se le llama la diabetes tipo 3 en algunos casos. Y estas partículas magnéticas obviamente pueden explicar por qué los pacientes de Alzheimer se desorientan mucho. Ustedes saben que, igual que los animales, mucho la orientación depende del campo magnético de la Tierra. La migración de animales es metida por partículas que tienen en el cerebro que detectan el campo magnético de la Tierra. Obviamente, si hay todas estas partículas desordenadas, pues va a haber una pérdida del sentido de la orientación, que es una de las cosas que uno más ve en los pacientes con Alzheimer. Y finalmente, imagínense ustedes que a esta persona le hacen una resonancia magnética, pues estas partículas, si la física que aprendimos es correcta, pues se van a mover con el efecto magnético y van a producir ahí entonces, por eso es otra pues explicación que
muchos pacientes de Alzheimer reaccionan muy mal a las resonancias magnéticas del cerebro. En fin, y aquí están las nanopartículas, las pudimos medir por microscopía electrónica y por holografía pudimos determinar que son magnéticos. Es un trabajo muy interesante. Bueno, ahora ya hay nanopartículas, vamos a decir, producidas por ingeniería en muchas cosas, ¿no? En la comida, en partes dentales, en antimicrobios, en cosméticos, en dermatología, en fin, en muchos productos existen estas cosas, ¿sí? Y en cosméticos, los cosméticos usan nanotecnología. Fue una de las primeras industrias que empezó a trabajar en nanotecnología. Uno de mis estudiantes de doctorado en la Universidad de Texas en materiales fue contratada por L'Oréal de París y está ahí trabajando en desarrollo de productos de nanotecnología. Inclusive algo que me da mucha risa es que los chinos que han usado nanopartículas de oro todo el tiempo, de hecho, el nombre, de hecho, la técnica de producir nanopartículas por los chinos a través de usar ácidos y sales, le llamaban quimia. Y cuando los árabes se llevaron esa técnica a Europa o a los países árabes, le pusieron el prefijo al y se convirtió en alquimia. Y de ahí pues quedó, eventualmente se convirtió en oro. Entonces en China ustedes pueden comprar un licor, un licor que contiene nanopartículas de oro. Bueno, y ya no tantas nanopartículas, sino ya pedazos de oro más grande y que se supone que le dan ahí una serie de propiedades al licor que no sea cierto, pero en fin. Bueno, en el caso de las aleaciones de nanopartículas, lo importante es ver cuántos átomos hay en la superficie con respecto al Borg. Recuerden que las nanopartículas tienen muchos átomos en la superficie. Y en este caso, si uno piensa que para producir cualquier compuesto, la energía de Gibbs debe ser un mínimo, ¿sí? Y la energía de Gibbs tiene dos componentes. Uno, la entalpía, o si la presión y el volumen es constante, la energía interna, menos la temperatura por la entropía. Y entonces debe haber una contribución de la superficie, de la entropía,